Llegamos al corazón de Andalucía, a la bellísima localidad de Montilla, patria del gran capitán, tierra de olivares y viñedos, conocida en el mundo entero por sus caldos, por sus vinos de Montilla Moriles. Hoy la Iglesia Universal celebra el Día de Nuestra Señora del Rosario y también, de forma muy especial en esta localidad, el 10º aniversario de la proclamación de San Juan de Ávila como doctor de la Iglesia Universal. Es por esa razón que le ofreceremos a todos ustedes la Sagrada Eucaristía, presidida por Su Excelencia Reverendísima Antonio María Rouco Varela, arzobispo emérito de Madrid y cardenal. Estará concelebrada por miembros del clero diocesano cordobés, con la presencia de Monseñor Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, y de Monseñor Francisco Jesús Orozco, obispo de Guadix. La paz esté con vosotros. Celebramos en esta mañana la memoria de la Virgen del Rosario, el 10º aniversario de la proclamación de San Juan de Ávila como doctor de la Iglesia. Damos la bienvenida al señor cardenal Antonio María Rouco Varela, que en aquel entonces era el presidente de la Conferencia Episcopal Española, y las gracias por la presencia a los obispos españoles que tan importante intervención tuvieron para esta declaración, al obispo de Córdoba, que continúa con esta misión de dar a conocer a San Juan de Ávila. En estos 10 años hemos vivido un trienio jubilar del 2012 al 2015, un año jubilar también a San Juan de Ávila en el año 2019, 3 congresos internacionales dedicados a San Juan de Ávila desde diferentes perspectivas. Sus obras han sido traducidas a los diferentes idiomas: inglés, francés, alemán, italiano, polaco, y está en previsión la publicación de sus obras en ruso, en portugués, árabe y chino. Numerosos estudios académicos, la inclusión de San Juan de Ávila en el calendario universal para toda la Iglesia, y desde hace 10 años numerosas visitas de obispos con su presbiterio, de sacerdotes y seminaristas, grupos de fieles que se acercan a conocer la figura de San Juan de Ávila. Pues damos gracias por estos 10 años, y todo ello pues lo acogemos gracias a la mediación de la Virgen María, de la que San Juan de Ávila decía prefiero perder el pellejo antes que perder mi devoción a la Virgen.
Pues le damos gracias a María por esta intervención de San Juan de Ávila. Hermanos, para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Dios, que hiciste de San Juan de Ávila un maestro ejemplar para tu pueblo, por la santidad de su vida y por su celo apostólico, haz que también en nuestros días crezca la Iglesia en santidad, por el celo ejemplar de tus ministros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. La primera lectura estará tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. Sabed que nos dedicamos a los gentiles. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y Bernabé dijeron a los judíos: teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios, pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabéis que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor: yo te haré luz de los gentiles, para que lleves la salvación hasta el extremo de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor, y los que estaban destinados a la vida eterna creyeron. La palabra de Dios se iba difundiendo por toda la región. Palabra de Dios. Se cantará el Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me falta. 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 En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume y mi copa reposa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. La segunda lectura se tomará de la carta de San Pablo a los romanos. Ninguna criatura podrá apartarnos del amor de Dios, manifestado en Cristo. Se proclamará el Evangelio según San Mateo. Vosotros sois la luz del mundo.
Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla afuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del seremín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. No creáis que he venido a abolir la ley de los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y lo enseña así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien lo cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, saludo muy fraternalmente al señor obispo de Córdoba, que es el sucesor de los apóstoles en la Iglesia particular de Córdoba, al señor arzobispo de Granada, al señor obispo de Málaga, al señor obispo de Guadix, mis hermanos, todos los sacerdotes, que son también mis hermanos, y a los fieles que están presentes y participan en esta celebración de la Eucaristía. La queremos dar gracias al Señor de la forma insuperable de la acción de gracias eucarística. Queremos que nuestra acción de gracias sea la de Él. Pedimos que sea la de Él en este momento en este momento de la historia, donde el triunfo de hace 2000 años, su resurrección, continúa vivo y presente para nosotros. Y lo hacemos por y en la memoria de San Juan de Ávila, más concretamente en la memoria de su declaración como doctor universal de la Iglesia hace 10 años, un día como hoy, en la plaza de San Pedro, por el Papa Benedicto XVI. Era el día de la Virgen del Rosario. San Juan de Ávila murió el año 1569. 2 años más tarde se libraba la batalla de Lepanto, en que las naves cristianas y la flota cristiana vencía a la flota turca. El Papa San Pío V había pedido que se orase en la forma del rosario para conseguir la victoria. La amenaza a Europa entonces, a la amenaza no solo en el Mediterráneo, sino también en el centro de Europa, la amenaza turca, que incluía una amenaza a la subsistencia y al futuro de la Europa cristiana, era evidente. Era uno de los grandes problemas de la época. Pues bien, 2 años antes moría San Juan de Ávila. Él había sido un sacerdote, en el sentido más hondo y más vivo de la expresión, y por lo tanto había sido un maestro de la fe. Y un maestro de la fe que unía una carrera, o el final de una carrera de estudios
simultaneada con una especie de carrera espiritual interior que conformaba una personalidad sugestiva para los que lo conocen y conocemos después de largos siglos de historia, pero fascinante y apostólicamente fecunda para todos los que lo conocían y lo trataban de cerca, y sobre todo para aquellos que habían sido destinatarios de su celo apostólico, de su palabra y también de su sabiduría. Palabra que no era la de él, que era la de Dios, sabiduría que no era la suya, sino la que venía del don del Espíritu Santo, pero que recibía como una gracia, como gracia, la gracia de la verdad. Esa es la gracia que recibimos escuchando la palabra de Dios, la gracia de la verdadera vida, que es la que recibimos cuando nos acercamos a los sacramentos de la Iglesia, a los signos de la presencia eficaz del Señor que es la palabra, del Señor que es la vida, del Señor que es sacerdote eterno. Su espiritualidad estaba centrada en la persona de Cristo y en el misterio de Cristo. No ha habido siglo en la historia de la Iglesia que eso no fuese cuestión. Entender a Cristo, la vida suya, la verdad suya, a Cristo como camino para llegar al final de la vida de forma plena, diríamos eternamente feliz, con la felicidad que incluye la verdad, que incluye el bien, que incluye la belleza. Pero en el siglo que él vivió, la cuestión de Cristo fue vital. La interpretación luterana era una interpretación recortada de lo que era Cristo, recortada de lo que significaba su Pascua, y que recortaba también el fondo al hombre. El hombre pues quedaba al final un poco, diríamos, entregado a una justificación externa que no le llegaba al fondo del alma, con una concepción del amor de Dios a través del amor de Cristo y de su Pascua que le rozaba por fuera y poco más. El hombre seguía siendo pecador. Es famosa ese dualismo luterano del homo justus et peccator, que lo entendía con todo rigor, todo el rigor de una antropología de la concepción del hombre, en la que por su historia de pecado pues no era capaz interiormente y personalmente de salir de ella. Eso tenía como consecuencia naturalmente pues una incapacidad radical para abordar los problemas del hombre en su historia total. San Juan de Ávila vivió ese siglo como la respuesta plenamente cristiana a ese reto de un Dios que salvaba externamente, pero que no llegaba con su gracia a transformar el corazón del hombre, la vida del hombre personalmente y luego en todo el mundo de sus relaciones culturales, intelectuales, estéticas, humanas, hasta políticas. Por eso la figura de él y su vida y su obra fue tan fecunda en el siglo XVI. El siglo XVI español es un siglo de reforma y renovación de la Iglesia a fondo, no de contrarreforma, ¿no? Se habla de contrarreforma cuando la respuesta católica a los problemas de la Iglesia venía de, efectivamente, un encuentro renovado y hondo con Cristo que venía del siglo XV ya, y que impregnó toda la historia de España del siglo XVI, que se manifestó en grandes santos de ese siglo. Se puede entender a San Juan de Ávila sin Ignacio de Loyola, o viceversa, pues no. Se puede entender a San Juan de Ávila sin Teresa de Jesús y viceversa, pues no. Se puede entender a San Juan de Ávila sin San Juan de la Cruz, pues no, y viceversa. Pero un poco el origen teológico, el origen espiritual de esa historia está muy cerca de él y muy en él, una especie de precursor de los grandes santos de la historia de España del siglo XVI. Su figura iluminó, por lo tanto, siempre todos los siglos que van desde entonces hasta hoy. Y en la forma viva de hacerse realidad su teología, su espiritualidad, su apostolado, pues está el reconocimiento central de lo que es el sacerdocio ministerial en la Iglesia.
Por supuesto también el sacerdocio general, el sacerdocio común de los fieles, pero de una manera muy especial el sacerdocio ministerial. El sacerdote tiene que ser alter Christus, para que la presencia de Cristo en la Iglesia se note en la palabra, se note en los sacramentos, se note en la vida. Tiene que haber hijos de la Iglesia que estén dispuestos en continuidad y sucesión apostólica a ser alter Christus. Cuando nos decimos eso nosotros mismos y nos miramos, vemos los pecadores que somos, los limitados que somos, pues nos asusta. A él le asustaba ser alter Christus. Lo que él dice de la Eucaristía, de cómo él trataba la Eucaristía, nos conmueve. Nos conmueve ahora, sobre todo, que la tratamos a veces con mucha ligereza y no con la piedad que hemos heredado de nuestros mayores. Si hoy hablamos de él, y hablamos de él como doctor de la Iglesia Universal ya, y recordamos que el anuncio de la declaración suya como doctor de la Iglesia Universal fue el marco de la Jornada Mundial de la Juventud del año 2011 en Madrid, de la que Benedicto XVI dijo que había sido una cascada de luz, una forma evidente de nueva evangelización, pues tendríamos que responder. Ese reclamo de nueva evangelización para el siglo XX, para el siglo XXI, que hemos recibido ya desde Pablo VI, desde el Concilio Vaticano II, hasta hoy, hasta el Papa Francisco, pues no se puede atender ni se puede satisfacer sin sacerdotes apostólicamente fervorosos, sin sacerdotes identificados en un camino que no terminará nunca hasta que el Señor nos llame de identificación con Cristo, de sacerdotes que lleven la palabra de la verdad, que hagan en su vida de Cristo su verdad, que hagan de su vida la vida de Cristo y que hagan de su camino y de su camino pastoral a Cristo como camino. Si queremos, pues, en este momento de la historia de la Iglesia, fijarnos en San Juan de Ávila, una especie de Cristo que pasa por nuestro siglo, y queremos así ser fieles a lo que el Señor nos pide en esta hora de la Iglesia y del mundo, pues tendremos que afirmar que no se puede renunciar al sacerdocio ministerial de ningún modo, ni en el ministerio de la palabra, en el ministerio de los sacramentos, ni en el ministerio de ser pastores que rigen y que cuidan la comunidad de los cristianos, y que no se puede renunciar a la hora de concebir las tareas de la Iglesia en la historia, en la social, en la política, en la cultural, sino es a través de proyectar la luz del misterio de Cristo, de su Pascua, sobre la vida personal de cada uno de los que atendemos, de las comunidades a las que cuidamos, de la sociedad en la que vivimos, y como curadora de todas las enfermedades y todas las debilidades y todas las pobrezas de nuestro tiempo, comenzando por las de la persona misma, del matrimonio, de la familia, y terminando en las de la comunidad internacional, terminando con el deseo de paz que siempre alumbra como una especie de ideal que parece que se alcanza, pero que vienen acontecimientos históricos de nuevo y parece que lo perdemos. Pero nunca lo perderemos del todo si vivimos nuestra vocación cristiana, nuestra vocación sacerdotal, abrazados a Cristo y dejándonos conducir a Él por su Madre, la Santísima Virgen. Diría la Virgen en Fátima, lo había dicho en Lourdes, rezando el rosario. No solo de forma material, de forma que hay que hacerlo, sino de forma profundamente espiritual. Viviendo con ella en el siglo XX, el siglo XXI, es el nuestro ahora, el misterio de Cristo, de sus misterios de gozo, de sus misterios iluminados, de sus misterios de la pasión y de sus misterios de la resurrección. Que así sea.
Presentemos nuestras peticiones al Señor en esta fiesta de San Juan de Ávila. Por la Santa Iglesia de Dios, para que el Señor suscite en ella predicadores de la fe apostólica que lleven la salvación hasta el confín de la tierra, roguemos al Señor. Te rogamos, Dios. Por los sacerdotes, hoy especialmente por los de España, para que imitando al buen pastor en el ejercicio de su ministerio, crezcan cada vez más en la santidad, roguemos al Señor. Te rogamos, Dios. Por las vocaciones, para que surjan jóvenes que a ejemplo de San Juan de Ávila sean sabios maestros en el Espíritu, roguemos al Señor. Te rogamos, Dios. Por los sacerdotes que sufren la crisis espiritual, están enfermos o se sienten solos en su ancianidad, para que caminando por cañada oscura confíen en el Señor que va con ellos, roguemos al Señor. Te rogamos, Dios. Por nuestra Iglesia diocesana, para que valoremos el ministerio de nuestros sacerdotes y colaboremos con ellos en ser sal y luz del mundo, roguemos al Señor. Te rogamos. Escucha, Señor, nuestras súplicas que hoy te dirigimos, confiando en la valiosa intercesión de San Juan de Ávila, y concédenos lo que te pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Salve,
El vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor acepta de los amados este sacrificio para la alabanza y la gloria de su nombre, para el reino y de los santos. Por este sacrificio de salvación que te ofrecemos con reverencia profunda, enciende, Señor, nuestros corazones en el fuego del Espíritu Santo, con que encendiste el alma llena de caridad pastoral de San Juan de Ávila, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque enriqueciste con el carisma de sabiduría a San Juan de Ávila, para que como maestro llevase muchas almas por el camino de la santidad. Formador de sacerdotes, misionero infatigable, abrió caminos al Evangelio para que todos sepan que nuestro Dios es amor. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Demetrio, con los otros indignos siervos tuyos, todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa Siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés,
Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Atiende, Señor, en tu bondad, acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios, Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, por
por quien sigues quedando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Como acostumbramos a hacer en nuestras retransmisiones, mientras se administra la Sagrada Comunión, resumiremos brevemente la homilía que acaba de pronunciar el cardenal Rouco. Tras saludar a los presentes, especialmente a los obispos de Córdoba, de Guadix, de Málaga y al arzobispo de Granada, ha dado gracias al Señor. Gracias al Señor en este momento en el que Él continúa eternamente presente. Ha recordado también la proclamación y ha incidido en la cercanía del fallecimiento de Juan de Ávila con la batalla de Lepanto y la influencia en ella de las oraciones del Papa a la Virgen del Rosario, cuyo día también celebramos hoy. San Juan de Ávila, ha dicho Monseñor, resulta impresionante y fecundo en su magisterio, en su celo apostólico y en su sabiduría. Pero esa sabiduría y celo no son propios, sino recibidos del Espíritu Santo. Es una gracia que da el Espíritu Santo a través de la escucha constante de la palabra de Dios en el Evangelio y de la práctica de los sacramentos. San Juan de Ávila, ha continuado el cardenal, estaba centrado en Cristo contra interpretaciones luteranas de sus tiempos que no alcanzan en su plenitud el concepto de Dios y la dignidad y capacidad del hombre. Ávila, contra ello, da una respuesta plenamente cristiana. Además, ha incidido en su importancia como precursor del siglo de oro. Su figura y obra, ha dicho, es fecunda, pero no se entiende a San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz sin comprender también a San Juan de Ávila y viceversa. Su figura nos ilumina desde el siglo de oro hasta hoy, reconociendo el sacerdocio de forma muy especial, para que la presencia de Cristo se haga evidente en la vida diaria. Para ello, el sacerdote debe ser en su vida y en su práctica imagen de Cristo. Debe hacer de su vida y su camino la vida y el camino de Cristo, para así proyectar en la historia la luz de Cristo. Y para terminar, ha manifestado un deseo de paz, de una paz vivida a la luz de Cristo y de su bendita Madre, la Virgen del Rosario.
Oremos. Saciados con la dulzura del manjar de vida, te suplicamos, Señor, que nos unamos más a tu Hijo, formando parte más perfectamente de tu cuerpo místico, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Quiero agradecer a todos vuestra participación. Muchos que nos siguen a través de la televisión han visto, pero es la fiesta de la Virgen del Rosario y celebramos el 10º aniversario de la proclamación de San Juan de Ávila como doctor de la Iglesia Universal. Gracias, señor Cardenal Rouco, por estar aquí hoy, como hace 10 años, presidiendo esta misa de acción de gracias. Igualmente gracias al señor arzobispo de Granada, al obispo de Málaga, al obispo de Guadix, a este grupo de sacerdotes y a vosotros seminaristas y a todos los fieles que hoy participáis. San Juan de Ávila dice de María que es la enfermera en el Hospital de la Misericordia. Pues en esta fiesta de la Virgen del Rosario también aprendemos de San Juan de Ávila esta devoción, que además en Montilla es la Virgen de la Aurora. El mes de octubre, mes del Rosario, mes de María. Hoy hemos recordado esta proclamación del doctorado y le damos gracias a Dios y nos comprometemos a continuar difundiendo la devoción a San Juan de Ávila. Recibimos ahora la bendición del Señor. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Con la licencia del señor obispo de Córdoba, me permito recordar que el día 31 de octubre se cumplirán 40 años de la primera visita de San Juan Pablo II a España, que terminó el 9 de noviembre en el acto de Europa en la Catedral de Santiago de Compostela. Él fue decisivo para la causa del reconocimiento de San Juan de Ávila como autor de la Iglesia Universal, y fue también decisivo para actualizar esa espiritualidad sacerdotal en su tiempo. Recordamos la ordenación de los sacerdotes en Valencia a principios de noviembre y la de los sacerdotes en Sevilla en su tercera visita a España, su cuarta visita a España, el año 1993. El Papa San Juan Pablo II fue, por lo tanto, también un Papa del tiempo. Hizo su tesis doctoral sobre San Juan de la Cruz, tesis doctoral en teología sobre la luz de la fe en San Juan de la Cruz, y seguro no se puede entender ni ese trabajo ni su autor y el autor sobre el que él reflexionó y escribió sin San Juan de Ávila. Así que nos alegramos y creo que sería bueno que la Iglesia en España recordase y actualizase los mensajes de Juan Pablo II en su increíble viaje a España del año 1982. Muchas gracias, señor obispo. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Así concluye esta Eucaristía en acción de gracias por el 10º aniversario de la proclamación como doctor de la Iglesia Universal de San Juan de Ávila, apóstol de Andalucía y patrono del clero español. Les agradecemos su atención a través de 13 Televisión. Reciban un cordial saludo desde Córdoba, desde Montilla, de Montilla Televisión, del canal de la Diócesis de Córdoba y de este que les habla, Joaquín de Velasco.